Falta mayor secuenciación de muestras virales, lo que agrava la pandemia. Yo soy Osvaldo Restrepo, médico y cirujano, especialista en medicina laboral con formación en epidemiología y riesgos. En este video estaremos hablando de secuenciación de muestras virales, es decir, caracterizar los virus que están presentes en una región, en un país. Caracterizándolos, sabremos qué hacer. De eso estaremos hablando en nuestro video. La secuenciación de muestras virales es un ejercicio de investigación que se hace en los laboratorios, donde se procesan muestras provenientes de pacientes que tienen el virus SARS-CoV-2. En una infección no basta con saber el nombre genérico del virus. Tendremos que saber los cambios, las variaciones, las mutaciones que los virus van teniendo. Una enfermedad puede tener variaciones, así el virus se siga llamando SARS-CoV-2, dependiendo de las variaciones que va produciéndose día a día, región en región, de esos virus. Puede cambiar la forma de ser detectada el problema, puede cambiar las pruebas diagnósticas, la confirmación de las mismas, puede cambiar incluso el tratamiento, podría cambiar el manejo de la salud pública de esas variantes o de esas mutaciones. Es decir, que la secuenciación de muestras virales es fundamental en el objetivo de controlar una pandemia o una epidemia. ¿En qué consiste la secuenciación? Determinar esas variaciones que sufre el virus y cuántos virus o qué magnitud de virus o qué proporción de virus tiene una región. En una misma región puede convivir varias mutaciones, varias cepas de un mismo virus, pero su manejo, tanto de salud pública como de la medicina clínica, no es el mismo. Secuenciar muestras virales resulta fundamental para saber qué está pasando en un territorio, qué está pasando en un país. Esa secuenciación consiste en determinar las características del código genético que tiene cada virus y que lo individualizan, lo identifican como distinto a otros virus, así se llamen todos SARS-CoV-2. Pues bien, esa secuenciación de muestras virales se hace con mucha frecuencia en países ricos y muy poco frecuente en países pobres. La falta de recursos hace que no se pueda abocar esa tarea científica de estar monitoreando el tipo de virus que están invadiendo una región. Y como es obvio, eso tendrá consecuencias en aumento de número de infectados, en aumento de personas llegando a los hospitales, también en posibilidad de agravarse. Y como es obvio, no habrá diferenciación en los métodos diagnósticos y en los tratamientos, pensando que es una sola enfermedad y un solo virus, cuando en la práctica son virus diferentes que han sufrido variaciones, mutaciones, cambios que hacen diferente la enfermedad. Una secuenciación viral nos ayuda a conocer mejor la historia natural de la enfermedad, esos cambios que puede sufrir una enfermedad, si es una variante o es otra variante. Nos ayudaría a identificar la eficacia de los métodos diagnósticos, si las pruebas de que disponemos en un país, en una región, son las que debemos tener o deben ser pruebas modificadas para hacer frente a esas nuevas variantes. Tercero, la posibilidad de modificar los tratamientos. Si se modifica el curso, la historia natural de una enfermedad, el tratamiento podría también tener variaciones, dependiendo de las características genéticas de cada virus. Y como es obvio, también nos ayudaría a hacer seguimiento a la eficacia de las vacunas cuando en un territorio hay unas variables y en otro puede haber otras variables. Poder definir si las vacunas actuales son eficaces frente a esas variaciones nos obliga a hacer secuenciación viral. Si no la hacemos,
quedamos obviamente sin ese conocimiento y sin poder tomar decisiones relacionadas con ese mismo conocimiento. Así es que el mundo debería hoy estar definiendo y solucionando el problema de la secuenciación viral para todos los países del mundo. Esto no es una tarea solamente de países ricos. Miren ustedes, países pobres que hoy necesitarían secuenciación de muestras virales para poder controlar lo que está pasando allí, como India, para hablar de un caso en Asia, como Brasil, Colombia, Chile, México, para hablar de Latinoamérica, países que hoy tienen unas olas bastante pronunciadas en manejo de infectados. Esa secuenciación tendría que ser una obligación y tendría que ser una prioridad en el manejo de la pandemia, pero no viene siendo una prioridad. Colombia, Brasil, Chile, India no sabe la proporción que hoy tienen las cepas y las variaciones del virus SARS-CoV-2 en su territorio, y como es obvio, eso impedirá un mejor manejo. Sería preferible hacer secuenciación de 1000 muestras en un país de estos a hacer secuenciación de 100.000 muestras en un país como Alemania, como Dinamarca, como Suecia, el Reino Unido. Porque las características del manejo, del control de la pandemia es muy diferente en un país desarrollado o en un país de estos pobres en vías de desarrollo, sufriendo hoy características muy notables del impacto de la pandemia en sus territorios. Aquí la pregunta que surge es, ¿cuándo lograremos globalizar la solidaridad mundial frente a una pandemia, frente a cambio climático, frente a las transformaciones sociales que están padeciendo nuestros territorios, frente a las democracias mismas? ¿Cuándo será posible globalizar el manejo de la salud para que todos recibamos el mismo tratamiento, el mismo manejo, la misma expectativa? Esta es una pregunta fundamental. La falta de secuenciación de muestras virales en países pobres se suma a la cantidad de desequilibrios que ha demostrado la pandemia. Desequilibrios en oportunidad de pruebas diagnósticas. Los países pobres no tienen suficientes pruebas diagnósticas. Desequilibrio en los recursos para atender la salud de los enfermos. Desequilibrio en el acceso a ciertos medicamentos y ciertas terapias para hacer frente a COVID-19. Desequilibrio en el rastreo epidemiológico que requiere una pandemia. Equipos de salud en la comunidad, rastreando, conociendo por dónde va el virus, de dónde a dónde está pasando el virus. En países pobres eso no lo vemos. Hay diferencia y desequilibrio en la secuenciación de muestras virales y hay desequilibrio en el acceso y en la aplicación de vacunas. La pandemia vuelve a revelar los profundos desequilibrios mundiales y aquí la pregunta vuelve a ser: ¿y cuándo estaremos dispuestos a globalizar la solidaridad mundial frente a una pandemia, frente al cuidado de la salud? Esa es una pregunta por responder. Si esta información te ayuda a aclarar la situación de postración, de postergación que sufre esta pandemia y por qué no se logra efectos de más corto plazo, dale like o me gusta al video. Recuerda compartirlo con tus contactos, suscríbete al canal y toca la campanita para que recibas notificación de nuevos videos. Nosotros estaremos haciendo nuestro trabajo, generando conciencia del cuidado de la salud individual, del cuidado de la salud de los demás, entre todos generar una comunidad de cuidado y todos también cuidar el planeta Tierra. Bastante lo requiere. Nos vemos en un nuevo video.